La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es una enfermedad que se confunde a veces con el asma. Por ello, los profesionales recomiendan tratarla a tiempo, pero mejor que yo nos lo va a contar la profesional, la doctora Esther Fuentes, que es del Servicio de Neumología. Cuéntanos, ¿qué es esta enfermedad de EPOC? Para resumirlo así de forma sencilla que nos entiendan. Nosotros cuando hablamos de EPOC hablamos, al final son las siglas, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que se produce en los pulmones, causada fundamentalmente por la inhalación repetida del humo del tabaco, que causa finalmente una inflamación de los bronquios y produce al final lo que llamamos una obstrucción o, para entenderlo, una limitación al flujo de aire, que lógicamente pues, va a causar y va a provocar unos síntomas respiratorios, como son la fatiga, la sensación de ahogo al hacer esfuerzos e incluso en fases más avanzadas en reposo, va a dar tos a los pacientes, van a empezar a arrancar moco, flema, expectoración y van a tener también pitos y van a tener mayor facilidad para tener infecciones respiratorias. Es una enfermedad que a veces la gente puede confundir con el asma, pero el asma suele ocurrir en gente mucho más joven, en la juventud, en las primeras décadas de la vida, y al final la EPOC es una enfermedad que, como es secundaria a un consumo de tabaco, pues lo vemos más a partir de 40 a 50 años. Y principalmente esa es la diferencia entre ambas. Y bueno, para la gente que a lo mejor se empieza a notar síntomas, que cree que puede ser asma, pero como tú dices, lo confunde, tiene que ir al médico a partir de tener qué síntomas para un poco reconocer la enfermedad. Nosotros recomendamos que cuando esos pacientes empiezan a tener esos episodios que dicen es que no paro de encadenar bronquitis de repetición, una bronquitis aguda tras otra, pues quizás no son tanto bronquitis, sino que tenemos una enfermedad de base crónica que no estamos tratando y por eso vamos encadenando esas pequeñas bronquitis. Sería recomendable hacer una espirometría en ese tipo de pacientes, que se puede hacer perfectamente en el centro de salud, para ver si tienen algún tipo de alteración, y sobre todo el consejo que siempre damos es evitar fumar, porque al final es la causa principal de la enfermedad. Y bueno, luego también, ¿qué opciones de tratamiento hay? Porque es verdad que ya podemos venir aquí, mirar los síntomas, detectar la enfermedad, pero a partir de ahí, ¿qué pasos hay que dar y con qué tratamiento? La principal base del tratamiento, el principal pilar es dejar de fumar, porque si dejamos de fumar vamos a intentar evitar que esta enfermedad progrese. Al final sabemos perfectamente que es una enfermedad que a cuanto más tabaco y mayor tiempo hemos fumado, peor. Y luego tenemos los inhaladores. Nosotros nos pasa que los inhaladores hay mucha gente que les cuesta concienciarse de que son tratamientos, porque con las pastillas son sencillos, te las tomas, te las tragas y ya está, te olvidas hasta la siguiente toma, el siguiente día o cuando sea. Pero a los inhaladores les cuesta un poco más y es que es verdad que hay algunos que no son de todo fáciles de usar. A nosotros siempre nos gusta recordar en la consulta cómo es la utilización de ellos, aunque hay gente que dice, no, si yo sé hacerlo bien, pero es que al final todos nos acordamos de la típica escena de House en la que la paciente decía que sabía perfectamente cómo usar los inhaladores y se indignaba, y cuando hace la prueba de repente se los echaba como perfume alrededor del cuerpo. Entonces siempre nos gusta recordar para ver cómo los está haciendo el paciente, porque al final ese inhalador lleva una medicación que tiene que llegar hasta el pulmón y si no lo estamos haciendo bien, no estamos tratando nada. Aparte tenemos otras opciones como son otros tratamientos nebulizados, oxígeno cuando hace falta, se puede mandar ventilación para domicilio, hay más cosas que se pueden hacer en fases un poquito más avanzadas. El inhalador me interesa porque yo tengo principios de asma y muchas veces es verdad que cuando no notas ese como olor que te ha entrado por los pulmones, ¿no? Como respirar ambientador, como digo yo, no se ha hecho bien, ¿no? Claro, entonces siempre es intentar buscar el mejor inhalador para cada tipo de paciente. Hay inhaladores que es una vez al día, otros que son 2 veces al día, lo que mejor se adapte, y intentar siempre que el paciente comprobar con ellos que lo están haciendo lo mejor posible. Y bueno, a veces también puede llegar a afectar de tener que tener oxígeno en casa, ¿no? ¿Cuándo llegamos a este punto y a esta rutina? Nosotros cuando necesitamos oxígeno hablamos de que estamos en una situación de insuficiencia respiratoria, es una situación un poquito más avanzada dentro de la enfermedad de la EPOC y de otras respiratorias, en las que efectivamente hay una falta de oxígeno en la sangre y tenemos que suplirlo de esa manera, con el oxígeno a domicilio. Puede ser que en ocasiones solo necesitemos en el momento agudo del ingreso, con una agudización de la EPOC, pero en algunos casos es verdad que lo vamos a necesitar para casa e incluso para deambular.
Ya hemos hablado que lo más importante es dejar de fumar, pero para que alguien quiera evitarlo, por ejemplo, que se dejó el tabaco hace poco y quiere evitar esta enfermedad, ¿qué tipo de rutinas tiene que hacer para intentar no llegar a tanto? Lo más importante es haber dejado de fumar, con eso ya hemos hecho un gran paso, y luego lo demás es intentar mantener una vida activa, intentar tener una buena alimentación y sobre todo caminar todos los días, que a veces es complicado, y si no, pues al menos 3-4 días a la semana mantener cierta actividad física, deambular 30-45 minutos de ese pequeño ejercicio caminando. Y bueno, ya desde aquí, hablando desde el hospital, esta investigación que lleváis a cabo de esta enfermedad, ¿en qué punto estáis de esta investigación que nos podéis contar? Bueno, cada vez hay más terapias nuevas que en los últimos años han avanzado en cuanto a tener terapia de intervencionismo sobre estos pacientes. Se le pueden poner en algunos casos seleccionados válvulas, hacer reducciones de volumen para conseguir mejorar la sensación de ahogo de los pacientes, y luego incluso se puede llegar a, en algunos casos seleccionados, a realizar un trasplante pulmonar en nuestro hospital de referencia, que sería el Hospital de la Fe para esto. Luego también pues hay muchas líneas de investigación. Al final esto siempre está avanzando y últimamente se está abogando mucho también por las células madre para intentar regenerar esa cantidad de pulmón perdido. Pero esto todavía son líneas que están muy verdes y que necesitan todavía mucho tiempo por delante. Muchas veces las enfermedades, la gente lo primero que le viene es: ¿esto es hereditario? ¿Esto va en la genética? ¿Una persona que haya sufrido EPOC lo puede heredar a sus hijos o hijas? Nosotros no tenemos un gen para poder decir esta persona va a tener EPOC sí o sí, pero es verdad que todos tenemos cierta predisposición genética, cierta carga genética que tenemos nos hace poder tener un poco más de predisposición para padecer algunas enfermedades. Eso no lo podemos evitar. Desde luego que lo que sí que está en nuestras manos es dejar de fumar, que sea pesada, es eso. Es verdad que sí que tenemos algunos genes que nos pueden hacer alguna cierta predisposición, pero no hay nada que nos diga vas a tener sí o sí. Ya nos ponemos en las personas que tienen esta enfermedad, los que tienen EPOC, ¿qué tipo de rutinas tienen que hacer para que esa enfermedad no vaya más o por lo menos controlarla en ese sentido? Hacer correctamente el tratamiento inhalado, que no se le olvide ninguna dosis, comprobar que efectivamente lo estamos haciendo bien, intentar mantener un peso adecuado, ni una obesidad importante ni una delgadez, una índice de masa corporal en torno a 23-24, y luego siempre hacer algo de ejercicio, que aunque nos cansemos, caminemos, pues se para y se vuelve a seguir. Pero si no salimos de casa, si no intentamos mantener cierta actividad física, cada vez vamos a ser capaces de hacer menos. Y ya por ir terminando, se están, en la línea de investigación que comentabas antes, se están haciendo nuevas investigaciones de regenerando tejidos de los pulmones, se va avanzando también en este sentido para la gente que vaya perdiendo la capacidad pulmonar. Sí, se está investigando este tipo de células madre, pero como he dicho antes es que está todavía muy verde y habrá que ver cómo avanza la cosa. Pues agradecemos estas palabras de la doctora Fuentes, y así que te dejamos trabajar y siempre aprendiendo aquí con Rivera, con el Hospital Vinalopó. Muchas gracias. Encantada, un placer. Bexa, Grupo Horizonte y la Casa de las Conchas han patrocinado este programa.